Listo, ya estamos grabando. Entonces, les presento a Manuel Vázquez, es entrenador. Los que lo vean después van a poder mandar preguntas. A él les va a responder todas las dudas que tengan respecto a ejercicio y periodización, que ya saben que son las que yo no les puedo responder. Entonces, Manuel es nutriólogo, está haciendo su doctorado y se especializa en nutrición deportiva. No sé, Manuel, si me faltó algo por ahí. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los que van a ver ahí la sesión este, grabada y bueno, aquí el compañero Brian, ¿no? Pues como dice Alma, soy Manuel Vázquez, me pueden decir Manuel, soy nutriólogo, ahorita actualmente estoy haciendo el doctorado y siempre me ha interesado mucho el tema del deporte, ¿no? De la nutrición del deporte, el ejercicio y todo lo que implica actividad física y deporte. Fisiología, metodología de entrenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, espero que es una plática muy introductoria, un poco general sobre el ejercicio y la periodización, sobre todo para hacer hincapié en algunos aspectos de la periodización, qué es la periodización, la importancia de esta progresión, de esta metodología y algunos ahí, información que seguramente les va a ser útil, ¿no? Pues en el caso de Brian, que está aquí presente, pues que se sienta libre de hacer cualquier pregunta a lo largo de la presentación. No tenemos que esperarnos al final. Si va saliendo algo con respecto a alguna diapositiva, con toda confianza, espero poder responderlas. Y aquellos que tengan alguna pregunta posteriormente a que vean el video, pues también le pueden hacer llegar las inquietudes a Alma y con gusto las podemos ahí responder, ¿no? Entonces, bueno, Brian va a tener la fortuna, digamos, de que va a ser una sesión ahí un tanto personalizada para él. Este, y, y bueno, Brian, tengo entendido que eres paciente de Alma, Así es. sí, ¿verdad? Entonces, pues seguramente en algunas de tus clases o de tus sesiones, pues ya han estado un tanto involucrados en algunos términos generales del ejercicio, ¿verdad? De la actividad física, de los beneficios. Y siempre cualquier plática que tengamos con respecto al ejercicio, siempre hay que intentar discriminar los términos, ¿no? De qué es el ejercicio, qué es la actividad física, qué es el deporte, ¿no? Son aspectos diferentes, ¿no? La actividad física es todo este movimiento que hacemos que no está relacionado directamente o no tiene que ser prácticamente ejercicio, ¿no? El ejercicio es cuando estamos haciendo una actividad física que está estructurada y que generalmente tiene un objetivo en particular, ya sea de salud, ya sea de metas competitivas, de composición corporal, masa muscular, porcentaje de grasa, etc. Entonces, cuando el ejercicio o cuando la actividad física empieza a tener una estructuración, es cuando lo podemos llamar ejercicio, ¿sí? Yo estoy hablando, por ejemplo, si yo me pongo a lavar el carro un día, pues eso es actividad física, pero no propiamente es ejercicio, ¿no? Entonces, ya si me programo todos los días a lavar el carro, podríamos llamarlo ejercicio, pero algo es un tanto extraño, ¿no? Le digo mucho que se ejercitan así la gente, ¿no? Pero bueno, ir al gimnasio frecuentemente, por cierto tiempo en el lugar, en el establecimiento, hacer algún tipo de deporte, que ya empezamos a involucrar este término de deporte, que ya viene siendo el ejercicio que tiene fines competitivos, recreativos, semiprofesionales o profesionales, ¿no? Entonces, cuando hay un factor de competición, es cuando lo podemos llamar deporte. Cuando no hay esta competición, estrictamente no lo llamamos deporte. Por eso hay muchas disciplinas que tienen un componente de actividad física fuerte, no propiamente se le llama deporte, como el yoga, como el ballet, por ejemplo, o la danza, ¿no? Esa actividad física extenuante puede llegar a serlo, pero no es precisamente un deporte, ¿no? Entonces, pues, teniendo en cuenta esa digamos, diferenciación entre los términos, cuando tenemos el ejercicio es principalmente cuando obtenemos los beneficios de esto, ¿no? Si bien tener una vida activa, ya en términos del concepto de actividad física, es beneficioso eh, por muchos motivos, ¿no?
gasto energético, desarrollo psicomotor, entre otras cosas. Cuando hablamos del ejercicio, que es este componente estructurado que está sostenido en el tiempo, es cuando empezamos a tener adaptaciones fisiológicas, ¿no? Adaptaciones en nuestro organismo, que finalmente es lo que nos trae el beneficio, ¿no? Y aquí pongo algunos, ¿no? Fortaleza cardíaca, un segundito, voy a poner aquí esto del marcador de, ¿cómo se pone? Bueno, ¿ven mi mouse? No, ¿verdad? Sí, Sí, el puntero, sí. Ah, ok, muy bien, ok. Entonces tenemos lo que es el fortalecimiento cardíaco, que esto nos trae beneficios en términos del corazón, de la presión arterial, este, nos previenen diferentes enfermedades, hay una cierta liberación de hormonas que nos pueden causar cierto bienestar. Obviamente lo que es el incremento de músculo, que si lo extrapolamos a la vejez, pues nos previene esta pérdida muscular, esta pérdida de funcionalidad, etcétera. También mejora ciertos aspectos cognitivos y bueno, control del apetito, mejora el metabolismo y obviamente el control de peso, ¿no? Entonces, el ejercicio tiene una infinidad de ventajas, ¿no? Y yo creo que estas son de las más comunes, ¿no? Sin embargo, una vida activa, no propiamente físicamente activa, sin caer en este aspecto del ejercicio, no necesariamente nos va a traer estos ventajas, ¿no? Algunas sí, pero no todas, ¿no? Y dentro del aspecto del ejercicio, en cómo nosotros estructuramos nuestro ejercicio, todavía va a tener mayores implicaciones en las ventajas o en las adaptaciones que podemos nosotros ahí obtener, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? Todo claro, ¿verdad? Sí, nomás creo una preguntilla entonces, por ejemplo, con el ejemplo de que si lavas el carro todos los días, las personas que tienen trabajos que involucran mucha actividad física, ¿se puede empezar a considerar como ejercicio o no? Por ejemplo, un albañil o algo así. Es una buena pregunta. En términos conceptuales estrictos, no. Es una vida físicamente activa y como te digo, el sujeto va a tener muchas adaptaciones propiamente de su actividad, pero se va a privar de otras tantas. Y por ejemplo, te pongo el albañil, ¿no? El albañil es un sujeto que seguramente va a tener mucha fuerza y mucha resistencia, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto a un albañil cargar casos de sacos de 25, 50 kilogramos, ¿no? Ujú. Entonces, y, y esa fuerza es una adaptación propiamente de su actividad. Pero si lo pones a correr, por ejemplo, no va a durar mucho. O Ok. las actividades que lo sacas de su rutina, no precisamente va a tener un buen desempeño, pues, ¿no? Que también pasa con otras disciplinas deportivas, pues, ¿no? Si a un pesista lo pones a correr, pues no necesariamente va a tener un buen desempeño, ¿no? Pero, pero bueno, el ejercicio implica también involucrar muchos de los componentes metabólicos y fisiológicos para tener digamos, una adaptación más global, ¿no? Bueno, es la meta, no siempre se hace, pero es la meta, ¿no? Entonces, como te digo, una vida físicamente activa, como un trabajador, un jornalero, va a tener muchas de las ventajas del ejercicio, pero se va a privar de otras tantas, ¿no? Ok, y en ese caso también funcionaría, bueno, pasaría igual al revés, como que un deportista no tendría las mismas ventajas, por lo que entiendo, tan integrales como de un ejercicio en sí. Dependiendo del tipo de disciplina. Y Ok. precisamente ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, ya hablando propiamente del ejercicio y los diferentes tipos de ejercicio, tenemos que conocer principalmente cómo es la naturaleza del movimiento, ¿no? Entonces, nosotros movemos extremidades y acercamos articulaciones y los alejamos, pues, ¿no? Entonces, todo ese movimiento se da principalmente por la contracción muscular que mueve pues, los huesos a través de los tendones en donde se ancla, ¿verdad? Entonces, es diferente una contracción en donde yo acerco una articulación a cuando la alejo, ¿no? Cuando tenemos una articulación objetivo. Entonces, tenemos contracciones que nos aproximan, tenemos contracciones que nos alejan y tenemos contracciones estáticas, ¿no? Entonces, la concentración en donde el músculo propiamente se encoge, que es la más común, es la contracción concéntrica, ¿sí? Que es la contracción que tiene más fuerza, ¿no?
Entonces nosotros lo podemos ver naturalmente en el gimnasio, pues, ¿no? Cuando estamos haciendo brazo, por ejemplo, pues, ¿no? Bíceps, se encoge, concéntrica. Llega a la parte excéntrica, que es la parte de la relajación, de la elongación del músculo. Y si yo, por ejemplo, duro en contracción, me quedo con el codo a 90 grados haciendo fuerza, tengo una contracción isométrica. Las tres contracciones ejercen un cierto grado de fuerza, unas más que otras, y también unas gastan más energía que otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos empezar a identificar diferentes disciplinas deportivas que involucran en mayor o menor medida cierto tipo de contracción, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, a los chicos de CrossFit, ¿no? O a los pesistas, utilizan principalmente contracciones concéntricas y excéntricas, ¿no? Si tenemos al CrossFit, tiene cierto componente isométrico, por ejemplo, cuando mantienen la barra arriba, ¿no? Tienen ahí que tener cierta tensión muscular para poder mantener el equilibrio, ¿no? Pero, por ejemplo, si comparamos a un joven de CrossFit o pesista con un joven de calistenia, que ahorita es una disciplina un tanto de moda, que mantienen estáticos por mucho tiempo las dominadas o ciertas posturas de abdominales, son más contracciones isométricas que otra cosa, ¿no? Casi casi la concéntrica y la excéntrica es cuando se ponen en la posición y después se mantienen estáticos, ¿no? Por cierto periodo de tiempo. Es decir, su ciclo de movimiento tiene una mayor tiempo prolongado en términos de la isometría, ¿no? De la contracción isométrica. El running, por ejemplo, mucha contracción concéntrica y excéntrica. La mayoría de las disciplinas comparten lo que es el movimiento concéntrico y excéntrico, ¿no? Si hay concéntrico, tiene que haber sí o sí excéntrico, perdón, porque es la relajación del músculo, ¿no? Y esto es importante conocerlo porque precisamente parte de la periodización tiene mucho que ver con qué tipo de movimiento vas a hacer, ¿no? Entonces, porque precisamente ahorita vamos a ver más a fondo el término de periodización, pero es esta programación del entrenamiento que tiene que ver con la naturaleza del movimiento y del ejercicio que tú estás haciendo, ¿no? Como nota, Manuel, en las clases Sí. que vemos llegan a ver hasta lo básico que es el rango de movimiento, la carga y todos estos conceptos, pero no vemos absolutamente nada de esto. Sí, Ok. es probable que tengan también muchas dudas. Ok, adelante, ¿no? Si hay algún tipo de pregunta. Y bueno, hablando en términos de periodización, propiamente, es esta estructuración que tiene el entrenamiento, ¿no? Y viene casi casi con un segundo nombre que es la progresión, ¿no? Periodización habla de periodo, ¿no? Habla de una programación a través del tiempo que tenga un objetivo en particular, ¿no? Mayor fuerza, mayor resistencia, mayor velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, Brian, si has visto esta imagen alguna vez. Creo que no lo había visto, pero Pero se parecer. entiende, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo la imagen esto? Sí, porque eventualmente se hizo más fuerte, ¿no? A Que a través de. medida ajá, tenemos a un joven granjero que está cargando a un becerrito ahí, y a medida que el becerrito va creciendo junto con el joven va desarrollando su musculatura porque el animal va creciendo y el cuerpo se va adaptando, ¿no? Entonces, un componente muy importante de la periodización es esta progresión de las cargas, de la intensidad y del volumen de entrenamiento, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, nosotros tendríamos que ir progresando en estas variables para que las adaptaciones se vean tangibles, ¿no? Si tenemos un joven que entra al gimnasio y está haciendo sentadillas con 50 kilogramos, por ejemplo, y pasa 5 años haciendo su sentadilla con 50 kilogramos, va a tener ciertas adaptaciones de tal modo que su cuerpo no batalle para levantar esos 50 kilogramos. Y si no tiene mayores estímulos, hasta ahí se va a quedar, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el joven para seguir produciendo adaptaciones? 50 kilogramos, 55, 60, 70, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el cuerpo finalmente se va a adaptar a las condiciones a las que nos sometamos, y estas condiciones son estas variables de entrenamiento, ¿no? Si estoy corriendo 5 kilómetros, si estoy corriendo 10 kilómetros, mi cuerpo se va a adaptar a ese tiempo, a esa distancia, ¿no? Y si no le produzco estímulos, me estanco,
¿no? No progreso, no produzco mayores adaptaciones de las que ya tuve, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa también mucho con los jornaleros, por ejemplo, ¿no? O estas personas que trabajan precisamente en el campo o con actividad física extenuante, pues su cuerpo se va a adaptar a lo que su jornada laboral los dictamina, pues, ¿no? Y no van a producir mayores adaptaciones que esas. ¿Que va a tener beneficios? Efectivamente, sí lo va a tener. Sin embargo, mayores a lo que su cuerpo demanda, ya no va a haber mucho más, ¿no? Entonces, para entender precisamente cómo podemos empezar a manipular variables del entrenamiento, tenemos que conocerlas, ¿no? Y si estas variables y la planificación del entrenamiento siempre va a ir en función de un objetivo, como lo mencionamos previamente, ¿no? Incrementar fuerza muscular, incrementar masa muscular, velocidad o resistencia, ¿no? Y en términos eh, clásicos o muy generales, las variables de entrenamiento se dividen en tres, ¿no? Que es el volumen, la carga y la intensidad, ¿no? Y el volumen lo entendemos como la suma de todos los ejercicios realizados, ¿sí? Y esto puede llegar a ser un poquito confuso si lo empezamos a extrapolar a diferentes disciplinas. Por ejemplo, si lo vemos en el gimnasio, sería muy fácil determinar cuál es el volumen de entrenamiento, ¿no? Algunos autores lo definen como el total de series en una sesión de entrenamiento. Yo prefiero manejarlo con el total de repeticiones manejadas en un entrenamiento, porque finalmente tú puedes tener 20 series, ¿no? Y cada serie, si tuvo tantas repeticiones constantes en cada serie, pues bueno, se hace la multiplicación y simplemente tenemos el número de repeticiones. Pero que hice una serie de 20 repeticiones, que hice otra de 15, que hice otra de 5, puede llegar ahí a ser muy confuso lo que es el volumen total, ¿no? En cambio, si yo sé que al final de mi entrenamiento son 200 repeticiones, que las dividí en tantos ejercicios, puede ser claro cuál es el volumen, ¿no?, de entrenamiento. Y precisamente, bueno, otros indicadores que en términos de volumen, puede haber volumen semanal, puede haber volumen diario, mensual, inclusive anual, ¿no? O semestral, ¿no? Dependiendo del programa total de entrenamiento que esté llevando una persona. Pero si lo extrapolamos a otros tipos de disciplinas, por ejemplo, la carrera, ¿no? Bueno, pues la carrera no hace pesas, o bueno, no propiamente en un entrenamiento habitual de un corredor, ¿no? ¿Qué hace o cuál es la unidad, digamos, de repetición, podemos decirlo, de un corredor? Pues el kilómetro, ¿no? Pues sabes que el volumen de entrenamiento de un corredor son 5 kilómetros diarios, son 100 kilómetros semanales, y ya depende del grado, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a calistenia, o si nos vamos a un básquetbol, si nos vamos a un fútbol, ¿no? Que involucra muchos movimientos o muchos ejercicios para desarrollar ciertas cualidades físicas. Ahí lo podemos hablar de un volumen, bueno, tantos ejercicios, ¿no? Tantos ejercicios al día, tantos ejercicios por semana, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Un comentario? No, ¿Qué tipo todo de bien. actividad haces tú, Brian? Actualmente solo estoy corriendo. Ok, Fue una de las cosas corriendo. que empecé junto con cuando empecé con las consultas con Alma. Y Ujú. hasta ahorita como que me ha gustado, eso me quedé. ¿Y llevas algún tipo de programación? ¿Llevas algún tipo de estructura? No, pero nomás tratando de como vencer récords personales y Ok, pues mira, esto te va a ayudar mucho, ¿no? Esta plática yo creo que sí te va a ayudar mucho. Entonces, como que intentando afianzar los conceptos a tu caso, ¿no? Estaríamos hablando de un volumen de entrenamiento de solo los kilómetros diarios, por ejemplo, ajá, o el kilometraje semanal dividido en tantos kilómetros al día, ¿no? ujú, Para ir aterrizando todo esto, ¿no? ok. Tenemos otras variables, como lo habíamos comentado previamente, la intensidad, ¿no? Que la intensidad ya es definida como el esfuerzo que estás realizando durante tu entrenamiento o durante cada repetición, ¿no? Llámese sesión de entrenamiento o repetición. Yo estoy muy involucrado en el aspecto de las pesas, ¿no? Entonces siempre lo extrapolo en ese sentido, ¿no? Si nos vamos a las pesas,
La intensidad pudiera ser el peso que estoy cargando. Y no necesariamente el peso en el sentido de los kilogramos o las libras, sino el esfuerzo que me está ocasionando ese peso, ¿no? Supongamos que yo, Manuel, hago una sentadilla con 90 kilogramos, una nomás, por poner un número, ¿no? Yo estaría hablando de que si yo me pongo a hacer la sentadilla con ese peso, estoy en intensidad máxima, porque es el máximo esfuerzo que puedo hacer, ¿no? Y a esa unidad la llamamos como repetición máxima, o bien tú estás corriendo a la máxima velocidad que puedes, ¿no? Pudiéramos estar hablando de la frecuencia cardíaca máxima o el consumo de oxígeno máximo. Son variables que nos hablan de un indicador de intensidad, ¿sí? A mayor frecuencia cardíaca, es decir, que mi cuerpo está sometido a un esfuerzo grandísimo y me está costando mucho, ¿no? Hacer ese movimiento, esa carrera, ese levantamiento, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo, Manuel, en el mismo caso, estoy haciendo una sentadilla a 45 kilos, si mi intensidad máxima era 90 kilos, estoy trabajando el 50% de mi capacidad, hablando de los 45 kilos, ¿no? Entonces, esta es una de las variables más importantes al momento de conocer nuestro entrenamiento, ¿no? ¿A qué intensidad estoy sometido? Porque en función de las intensidades, hay diferentes rangos de intensidades, nos va a producir ciertas adaptaciones, ¿no? Y en general tendríamos que estar involucrando todos nuestros entrenamientos, no el de un solo día, sino es decir, por ejemplo, el lunes un tipo de entrenamiento, el martes otro tipo, miércoles otro tipo, ¿no? Jugar con las intensidades, jugar con los volúmenes, de forma de que estamos estimulando el organismo, ¿no? Hay, bueno, Dime. una pregunta. ¿Hay, por ejemplo, alguna manera de relacionar la intensidad con la frecuencia? Por ejemplo, en el caso de que con una repetición y variando el peso variaba la intensidad, pero si tienes variando repeticiones y aparte los pesos en este caso. Sí, hay formas de conocer cuál es la intensidad en función de muchas variables, y ahorita lo vamos a ver. Okay. Entonces, porque efectivamente, si yo no sé mis capacidades, no sé a qué porcentaje de mi capacidad estoy trabajando, pues, ¿no? A lo mejor estoy trabajando, a lo mejor estoy corriendo muy, muy despacito, ¿no? A lo mejor estoy corriendo muy rápido, ¿no? Entonces, si yo no tengo un manejo adecuado de las intensidades, no voy a poder hacer una periodización. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, indicadores, ¿no? Porcentaje de repetición máxima, como lo veíamos ahorita, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, porcentaje de VO2 más, que esta es una variable un tanto complicada de medir, velocidad máxima a la que llego, velocidad de marcha en ciclismo o en nadado, percepción subjetiva del esfuerzo, eso también es importante, que es muy útil para aquellas personas que apenas están involucrando con el ejercicio. Sin embargo, las más útiles precisamente es el porcentaje de frecuencia máxima, porque es relativamente sencilla de medir, ¿no? Y bueno, el porcentaje de repetición máxima también, ¿no? Entonces, como nota, el de frecuencia cardíaca sí lo aprenden a calcular. No sé si excelente. se acuerdan. Con la fórmula, ¿verdad? Sí. Sí. Ahorita vamos a comentar una forma de cómo medirlo indirectamente, ¿no? Está la famosa prueba de Carbonell, ¿no? Que es en un circuito, no importa la distancia, te pones a correr, o una banda, puede ser en una banda, ¿no? En una banda estática, ¿no? De una caminadora, ¿no? Entonces, te sometes al máximo esfuerzo, te pones a correr, vas intentando subir la velocidad un poquito, poco a poquito, ¿no? No de golpe, porque no vas a llegar a tu capacidad, porque el ejercicio tiene, al menos el aeróbico, tiene un periodo de adaptación que son al menos entre 10 y 15 minutos, ¿no? Entonces, tu prueba debería de durar al menos de 15 a 20 minutos. En donde a partir del 15º minuto le vas subiendo un poquito la intensidad, cada minuto un poquito más, cada minuto un poquito más, de manera que llegas al fallo. Llegas a ese punto en donde ya no pudiste seguir corriendo, ya te tuviste que parar. Es una prueba un tanto peligrosa para aquellos que tienen antecedentes cardíacos, es importante mencionarlo, ¿no? Pero es pan de cada día para los deportistas, ¿no? Entonces, en ese momento de fatiga total, te mides la frecuencia cardíaca y, bueno, las pulsaciones, pues, ¿no? O con un reloj, o con una banda, con cualquier tipo de método, ¿no?
Entonces, supongamos, ¿sabes qué? Ya terminé, estoy pulsando 185 pulsaciones por minuto. Esa es tu frecuencia cardíaca máxima. Ok. Y en función de eso, sacas los porcentajes, ¿no? Pues, pues 185, mi 40% es tanto, mi 60% es tanto, mi 50% es tanto, mi 70, 80, 90, ¿no? Y en función de eso, ya sabes a qué frecuencia cardíaca tendrías que correr en un entrenamiento al 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto te va a ayudar mucho precisamente a cumplir ciertos objetivos del entrenamiento, cumplir cierto volumen de entrenamiento y cumplir cierta carga. Hay diferentes adaptaciones metabólicas en un entrenamiento del 40%, del 60%, a un entrenamiento del 80%, del 75%, ¿no? Entonces, el sujeto atleta o el deportista tendría que buscar trabajar en las diferentes fases de su capacidad para producir la mayor adaptación posible y tener obviamente mayores logros deportivos. Pues, ¿no? Finalmente, hablando del deporte, la competición es el fin, pues, ¿no? De la actividad, ¿no? Entonces, en función de esos porcentajes, tenemos diferentes categorías, ¿no? Tenemos el ejercicio muy suave, el ejercicio suave, moderado, fuerte, muy fuerte y máximo. Y la intención es que en tu semana puedas tener diferentes fases de tu entrenamiento en las diferentes categorías. ¿Sabes qué? Un día voy a correr suave, un día voy a correr a una intensidad moderada, un día voy a hacer sprints para ganar velocidad, ¿no? Por ejemplo, no vas a ganar velocidad trotando suave, vas a agarrar resistencia aeróbica, ¿no? Pero no necesariamente velocidad. Pero si te estás sometiendo a sprints, donde tus pulsaciones están casi al máximo, en periodos de carrera, 100 metros de sprint, descansas, 100 metros de sprint, ¿no? Vas a estimular ciertos mecanismos fisiológicos para ganar velocidad, para ganar optimización metabólica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay muchas tablas de referencia que te dividen la categoría en función del porcentaje. Puede haber diferencias entre una y otra. No podría decir que hay una mejor que otra, todas están muy parecidas, ¿no? Pero bueno, es importante saber esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos ejercicio muy suave y es lo que les digo, ¿no? A veces en la consulta o con mis alumnos sacamos mucha carrilla de eso, ¿no? Les digo, ¿quién gasta más energía? ¿La señora de Zumba que hace 1 hora? ¿O el joven maratonista que está en fondo 1 hora también? ¿Quién gasta más energía? ¿Quién crees que gasta? Yo me imagino, viendo esto, que la señora, el Zumba. No. ¿No? Bueno, que la maratonista es más eficiente, ¿no? Pudiéramos ponernos un poco técnicos y hablar, bueno, dependiendo a qué velocidad corre el maratonista. Pero si vemos a una señora de Zumba, la señora de Zumba promedio, pues nomás está como que ahí cotorreando, ¿no? Entonces no necesariamente está sometida a un esfuerzo físico fuerte, ¿no? Como nota en este tema, bueno, es que hay mucho, esto me lo preguntan mucho, Manuel. También me preguntan sobre las adaptaciones metabólicas al ejercicio y que cada vez gastan menos calorías para hacer el mismo ejercicio, aunque hagan menos esfuerzo. Eso es eficiencia metabólica. Es lo que estamos hablando de las adaptaciones. Pues. Si tú estás corriendo 10 kilómetros diarios y duras 2, 3 años corriendo 10 kilómetros diarios, cada vez se te va a hacer más fácil correr esos 10 kilómetros, ¿no? Tus músculos involucrados en correr esos 10 kilómetros se van a ir adaptando de forma que van a utilizar menos energía para correr esos 10 kilómetros, ¿no? Entonces, es eficiencia energética. Adaptaciones musculares, adaptaciones aeróbicas, ¿no? Entonces, si nosotros nos clavamos en un tipo de intensidad únicamente, vamos a cubrir esas necesidades del organismo, vamos a tener esas adaptaciones, pero si no produzco mayores estímulos, si no juego con la intensidad, me voy a quedar ahí, ¿sí? Y algunos podrán ser la meta, y está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí Brian dice, ¿sabes qué? Mis retos personales, pues, ¿no? Hacer menos tiempo, los 5 kilómetros, hacer
tener 1 kilómetro más rápido, etcétera, ¿no? Si no jugamos con esas variables, vamos a tardar mucho en lograr esas metas. Entonces, volviendo al ejemplo de la señora de Zumba, supongamos que tenemos una señora de Zumba que está, pues ahí nomás como que medio bailando en la clase, no se esfuerza mucho, probablemente va a estar en una frecuencia cardíaca suave, a lo mejor moderada, si le echa ganas ahí, ¿no? Pero tenemos a un joven que está corriendo y está a una velocidad importante, que también es por 1 hora, va a tener una frecuencia cardíaca más elevada, va a gastar más energía, y esto se extrapola mucho precisamente a los planes de control de peso, pues, ¿no? En donde tenemos que hacer hincapié que un ejercicio de una intensidad suave nos va a ayudar hasta cierto punto, pero si queremos seguir progresando, tenemos que subir la intensidad, ¿no? Y es por eso que las señoras a veces se nos estancan en la dieta, ¿no? De que ya no está bajando, pero sigue haciendo ejercicio. Usted tiene que hacer otro tipo de ejercicio, tiene que hacer otro tipo de actividad, ¿no? Tiene que o que le pongan una música más rápida, o que, no sé, ¿no? O más tiempo, ¿no? De zumba, o que se meta a alguna otra actividad, ¿no? O pilates, o qué sé yo, ¿no? Que utilice otro tipo de movimientos, que utilice otro tipo de volumen de entrenamiento, de intensidad, sobre todo, ¿no? En el caso de las pesas, tenemos la repetición máxima, que es el máximo peso que puedo hacer yo en un movimiento, y en función a eso, puedo planificar, ¿no? ¿Sabes qué? Mi repetición máxima en sentadillas son 90 kilos, en peso son tantos, el peso muerto es tanto, el curl de bíceps es tanto, ¿no? Y en función de eso, bueno, si 90 es mi máximo, bueno, 50% es 45, mi 20%, mi 30% es tanto, etcétera, etcétera. Lo que pasa y la problemática que existe con respecto a determinar cuál es mi capacidad máxima, es que es riesgosa precisamente, ¿no? Por ejemplo, Brian me puede decir, ¿sabes qué? Me gusta correr, pero no tengo un problema cardiovascular, o no tengo muy buena condición. Someterte a una prueba física pudiera ser peligroso, ¿sí? Entonces, hay ciertas formas de estimar tu capacidad máxima, que es esta fórmula famosa de Carbonell, ¿no? La prueba es la prueba de Cooper, no era de Carbonell, me confundí. La fórmula es de Carbonell. Entonces, que es la 220 menos la edad, ¿no? Entonces, es un estimador para determinar mi frecuencia cardíaca máxima, y en función a eso sacar mis porcentajes de intensidad, ¿no? Cuando queremos sacar mi peso máximo, me tengo que someter a una repetición máxima. No hay mejor forma de sacarla. Hay formas de estimarla utilizando un peso, por ejemplo, en donde saque máximo 5 repeticiones, hago la regla de 3 y saco el estimado. Pero es un estimado. Entonces, la mejor forma es, ¿sabes qué? Le voy a poner peso y voy a intentar sacar una repetición, ¿no? Muy peligroso. Es una prueba que tiene mucho riesgo de lesión, exhaustiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin embargo, hay ciertos márgenes de repeticiones que nos pueden indicar más o menos en qué rango estoy, ¿no? Y está el famoso de 8 a 10 repeticiones, ¿no? Todos lo hemos escuchado, ¿no? Ese de 8 a 10 repeticiones precisamente viene del porcentaje de repetición máxima que quiero llegar, que es entre el 60 y 75, más o menos, 60, ¿no? Para permitirme llegar a la hipertrofia, ¿no? De 60 a 80 más o menos, ¿no? Entonces, aquí me está involucrando el 6, ¿sí? Puede abarcarlo, ¿no? Pero el rango más específico es de 8 a 10, ¿no? 12 todavía, ¿no? De hecho, sí, el rango más común es de 8 a 12 repeticiones, que dicen, ¿no? Siempre, ¿no? De ahí viene, ¿no? No es un número arbitrario, ¿no? Entonces, sin embargo, este rango de repeticiones me va a estimular de nuevo a diferente intensidad, diferente estímulo y diferente adaptación. Me va a estimular la hipertrofia, que es el crecimiento muscular principalmente, ¿sí? No necesariamente tiene que ser fuerza, ¿sí? La musculatura y la fuerza no es una relación que es directa, ¿no? Que es lineal completamente, ¿no? Es que podemos tener una persona que no necesariamente tiene
musculatura y puede ser muy fuerte. Tiene que ver con el reclutamiento de neuronas musculares y de fibras musculares. Entonces, para trabajar la fuerza, por ejemplo, yo tendría que utilizar pesos más, pues, más grandes y eso me va a obligar a tener un menor rango de repeticiones. Eso es claro, ¿no? A mayor peso, menor voy a poder moverlo, ¿no? Y si quiero yo también resistencia muscular, inclusive fomentar un poco lo que es el componente aeróbico con respecto a las pesas, tendría que utilizar pesos moderados o ligeros y hacer muchas repeticiones, ¿no? Que aquí, aclaro de una vez, no tiene nada que ver con esto que nos dicen a veces, más repeticiones para definir y menos repeticiones para musculatura. Eso es un mito, ¿no? Entonces de una vez lo sacamos, ¿no? No, es falso todo eso, ¿no? Entonces, mayores repeticiones lo que me va a producir es mayor movimiento, una serie más larga y mayor componente aeróbico, ¿no? Entonces, resistencia muscular y cardíaca principalmente. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Todo claro. Bien. Entonces, ¿qué es la periodización del entrenamiento? De nuevo, ¿no? Es esta estructuración del entrenamiento de forma que a mí me permita progresar en mis metas personales, de composición corporal, de salud, competitivas, lo que sea, ¿no? Y esta progresión tendría que ser a la alza, ¿verdad? O sea, a lo largo del tiempo yo tendría que ir mejorando, ¿no? Y una progresión se ve prácticamente así, ¿no? En donde yo voy haciendo un trabajo, me voy adaptando y tengo que producir mayores adaptaciones, ¿no? Vuelvo a hacer un estímulo, hay una adaptación y tengo que subir, ¿no? Voy subiendo la intensidad. La problemática de la progresión, y a veces no nos gusta hacerlo, y me incluyo porque no es divertido, es el descanso, ¿no? Entonces, si no hay un descanso, no podemos incrementar indiscriminadamente a lo largo del tiempo, porque cada incremento de intensidad implica fatiga, ¿no? Fatiga muscular, fatiga aeróbica, fatiga nerviosa también, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un punto en donde nosotros nos sometemos a un descanso, y un descanso no necesariamente tiene que ver con inactividad, no, es bajar la intensidad, ¿no? Si te fijas aquí, el recovery no está en la línea base, ¿no? de cero actividad, ¿no? Está en un intermedio de tu inactivo a tu volumen carga máxima que llegaste en esa semana, en ese mes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que periódicamente tenemos que planificar un descanso, que es ahí donde se van a dar las adaptaciones, precisamente, ¿no? Para que nosotros podamos seguir progresando y llegar un poquito más allá, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este ciclo de manera individual, lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Donde tenemos el estímulo del entrenamiento, que esto nos va a producir una fatiga, ¿sí? Y nos va a producir tenemos que tener una recuperación, y en este punto nuestro cuerpo, digamos que se adaptó a la carga de este estímulo, ¿no? Y su capacidad va a ir más allá, ya no va a estar aquí en la línea base verde, va a estar aquí en el tope de la mesetita, ¿no? Donde aquí volvemos a producir el estímulo, y mi curva de fatiga ya no va a ser tan profunda como la anterior, ¿sí? Va a ser un poquito menos. Volvemos a nuestro periodo de descanso y nuestra meseta va a ir incrementando. Y de esa forma, nuestra capacidad física, llámese fuerza, velocidad, resistencia, va a ir en aumento. Pero tenemos que incluir ese periodo de descanso, ¿sí? Periodo de descanso semanal, mensual, sobre todo, en donde en mi semana tengo que planificar un día de descanso, ¿no? En mi mes tengo que planificar una semana de descanso. Y como te digo, no necesariamente tiene que ver, pues sabes que ya no voy al gimnasio, ya no voy a correr. No, lo que estoy hablando es que tendrías que bajarle a la intensidad, y ya sabemos qué es eso, ¿no?
Si duraste toda tu semana corriendo a 70% de tu frecuencia, necesitas un descanso. Entonces, échate una trotada al 50%, al 40%, una caminata al 30% más o menos, ¿no? Entonces, para que todo tu sistema nervioso, todos tus músculos se descansen y puedan soportar estímulos un poco más fuertes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los beneficios precisamente de la periodización? Prevenir la fatiga, ¿sí? Como te digo, si nosotros estamos incrementando el peso, si estoy corriendo cada vez más rápido, sin tomarme un descanso, mi sistema nervioso va a tronar, mis músculos se van a cansar, voy a tener mayor riesgo de lesión, ¿sí? Voy a alcanzar la pesadilla de todo deportista, que es el sobreentrenamiento, ¿no? Que es adaptaciones negativas al entrenamiento, ¿sí? Pérdida de fuerza, pérdida de condición aeróbica, pérdida de masa muscular, alteraciones en el sueño, pérdida de apetito, estrés fisiológico, hormonas del estrés que pues hacen un desastre en el organismo, etc. Entonces, bueno, algo que nosotros somos muy son las lesiones, ¿no? Entonces, el descanso, la periodización, nos ayuda a esto. Que ojo, naturalmente el ejercicio y el deporte hay un riesgo de lesión, ¿no? Eso es invariable, ¿no? O sea, siempre va a haber, ¿no? Y en nosotros al someternos a una periodización que implica hacer incrementos en intensidad, sí nos pone en riesgo de lesión, ¿no? Pero tenemos que hacerlo muy consciente y tenemos que hacerlo también de forma inteligente. Es decir, si tú estás acostumbrado a hacer trotes, no es muy conveniente que de un día para otro te pongas a hacer tantas series de sprints, ¿no? Poco a poco, ¿no? Siempre siempre a tolerancia, poco a poco, pero la intención es ir incrementando los estímulos, ¿no? Al momento de llevar una periodización, vamos a cumplir metas, ¿no? Nos va a incrementar la motivación y vamos a tener una mayor adherencia precisamente a los entrenamientos y al ejercicio, ¿no? Entonces, como dices, los retos personales o las metas personales creo que llegan a ser un estímulo muy importante que nos impulsan mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy me toca, a ver, medirme la velocidad, a ver si avancé. O hoy voy a hacer repetición máxima, a ver si incrementé mi fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, este es un cuadrito en donde podemos más o menos visualizar diferentes ejemplos de cómo se puede manejar la periodización en diferentes tipos de actividades. Hasta este punto, perdón, hemos hablado de pesas y de carrera, ¿no? Pero como te digo, tenemos a lo mejor otro tipo de actividades, ¿no? Como el yoga, como algún disciplina de combate o de fútbol o de básquet, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las actividades aeróbicas, ¿no? Que pues obviamente son en su mayoría ejercicios continuos, ¿no? Pues la carrera, la caminata, el ciclismo, el remo, la natación, por ejemplo, 3 días por semana, ¿no? A una intensidad moderada del 50 al 60%, lo pudiéramos intercalar unos tantos días al 70-60% del VO2 max. Esto lo podemos extrapolar, supongamos, a la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? 30 minutos moderado, 20 minutos vigoroso, y ciertas repeticiones, ¿no? Es como una serie de lapsos en el término de carrera, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy voy a correr 1 hora, que lo voy a dividir en 3 sesiones de 20 minutos, en donde los primeros 20 minutos voy a estar a moderado, los siguientes 20 minutos voy a estar a alto y los otros 20 a moderado, ¿no? Entonces, tuviste estímulos en los diferentes rangos de frecuencia cardíaca y ese va a ser un entrenamiento efectivo, ¿no? Entonces, si tú notas, por ejemplo, que esos 20 minutos de intensidad alta fue mucho para ti, pues sabes que lo reduces a 10 minutos en la siguiente sesión, ¿no? O vas intercalando, ¿no? 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, etcétera, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver también jugar con la percepción del esfuerzo que tú tuviste, pues, porque finalmente queremos que termines tu sesión de entrenamiento, pero que tengas estímulos en diferentes fases de tu capacidad, ¿no?
Si estamos hablando de ejercicio de resistencia, principalmente de pesas, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Subir el peso o bajar el peso, de manera que me limite o me permita más o menos repeticiones, ¿no? Voy a producir también adaptaciones musculares distintas. Pero, por ejemplo, tenemos los ejercicios de flexibilidad, ¿no? En donde sabemos que la flexibilidad principalmente consiste en contracciones isométricas, ¿no? En donde la isometría es por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces podemos jugar con los segundos en tal posición, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a durar 20 segundos en esta posición y voy a hacer un cambio a 30 segundos, a un minuto en esta otra, y así voy a jugar con esas intensidades. A mayor tiempo de la isometría, mayor esfuerzo va a ser. Y en balance también lo pudiéramos hablar también de tiempos de actividad, ¿no? De segundos o de minutos de la actividad, ¿no? Y aquí se involucra muchísimos tipos de actividades o de movimientos, ¿no? Factores a considerar que pueden afectar mi periodización y que yo tengo que tener en cuenta, porque muchas veces queremos lograr el programa de entrenamiento, ¿no? Si a mí el entrenador me dijo que hoy corriera, por ejemplo, 30 minutos al 75-80% de mi frecuencia cardíaca máxima, es una velocidad importante, mi cuerpo, tanto física como mentalmente, tengo que estar preparado para ese esfuerzo. No va a ser lo mismo en términos de dificultad correr al 40% a correr al 80%, ¿no? O sea, al 40%, pues me levanto y voy y camino y es una trotadita y no va a haber mayor problema, ¿no? Sin embargo, si me voy a someter a un esfuerzo físico, tengo que intentar que mi cuerpo esté en óptimas condiciones para poder soportar esa carga, ¿no? Y los factores que afectan, estrés psicológico, ¿no? Sabes que traigo mucho trabajo, ando estresado por la escuela, tengo problemas familiares, mi mascota está enferma, tengo problemas con la pareja, etcétera. Ya mi cabeza está un poco ahí en conflicto y no hay que olvidar que el estrés psicológico también produce cierta liberación de hormonas que finalmente nos va a causar ahí, pues, ¿no? Ciertas adaptaciones al organismo negativas en este caso, ¿no? La motivación. Me levanté así medio aflojerado, sin muchas ganas de entrenar, y me toca hacer sprints, me toca trabajar fuerza en el gimnasio, probablemente no lo vayas a lograr, ¿no? Y no porque no tengas la capacidad, sino que ya mentalmente estamos predispuestos o no estamos muy en disposición como de, no tengo muchas ganas, ¿no? Obviamente si tenemos alguna enfermedad, si estoy gripado, ¿no? Si tengo alguna lesión, si tengo alguna enfermedad metabólica crónica, me va a afectar, ¿no? Mi capacidad para soportar esfuerzos importantes. Que un día no dormí bien, ¿sí? O que no estoy comiendo adecuadamente. Finalmente, el movimiento, las contracciones musculares se dan a partir, pues, de la energía que estamos almacenando en el cuerpo, y esa energía pues viene de los alimentos, ¿no? Y en ese sentido, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los macronutrientes y cuál es, digamos, su funcionalidad en el ejercicio, en el deporte, ¿no? Porque finalmente yo creo que de estos factores, los más importantes, yo creo que es el estrés y la nutrición, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, sí, el sueño sí, pero si, por ejemplo, un día no dormiste, no sé si te ha pasado, un día no dormiste, pero andas con toda la pila, o sea, andas motivado, traes ganas de correr, comiste bien, sí lo logras, ¿no? Sí lo logras, pero si esto está mal, la comida está mal, y ya ando estresado, son los más complicados, ¿no? Y son los que podemos tener mucho control día a día, ¿no? Sí. ¿Preguntas hasta aquí, comentarios? No se me ocurre ninguna. Okay. De momento. Entonces vamos rapidito con esto de los nutrientes, los carbohidratos, ya sabemos, la principal fuente de energía, y en el ejercicio nos ayudan mucho precisamente a soportar las intensidades máximas,
a medida que yo voy incrementando la intensidad del entrenamiento, la utilización de carbohidratos va a ir en aumento. No En puedo este tener un caso, entrenamiento... Dime. pausa rapidísima, porque tengo varios atletas aquí. La mayoría de los que llegan, me atrevería a decir que todos los que llegan vienen con miedo a los carbohidratos, ¿sí? Varias vienen de dietas como la dieta keto, ¿sí? O de dietas donde restringen muchísimo el carbohidrato. Por ejemplo, menos de 15 gramos por porción y luego se van a correr, vienen con ideas como correr en ayunas, ¿sí? Vamos a clarificar eso. Sí. El miedo a los carbohidratos se origina más o menos por ahí del año 2000, por la liberación de insulina que tiene, ¿no? Entonces, la insulina, vamos a ponernos un poquito técnicos, pero creo que es necesario hablar de esto, ¿no? Los carbohidratos liberan insulina. ¿Ya lo vieron? Okay, y de hecho, aprovecho, la próxima sesión vamos a ver justamente el tema de resistencia a la insulina. Entonces vamos a hablar otra vez de ese tema. Pero sí, esto lo vemos en los primeros meses. Súper resumen nomás para concluir ese punto. Los carbohidratos liberan la insulina y la insulina inhibe ciertas hormonas para la quema de grasa, ¿no? Ese es el pleito que traen con los carbohidratos, ¿no? Pero se olvidan que el metabolismo de las grasas y el metabolismo de las proteínas también liberan insulina, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido restringir los carbohidratos para ese fin, ¿no? Para la liberación de insulina. Que los otros nutrientes liberan mucho menos insulina, sí. No se compara la producción de insulina que estimula los carbohidratos a las proteínas y las grasas, ¿no? Pero finalmente lo hace, ¿no? El metabolismo de proteínas y grasas también finalmente se convierten en glucosa y, bueno, necesitan entrar a la célula. Pero no podemos ignorar que esa insulina va a ciertas partes del organismo y en otras tantas está pasando otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que creemos o de lo que creen las personas es que el cuerpo está como en un estado en su totalidad, pues. Estoy en un estado anabólico, por ejemplo, o estoy en un estado catabólico. No, el cuerpo está sucediendo todo al mismo tiempo. Es muy complejo eso, ¿no? Entonces, no hay que pelearse con los carbohidratos, ¿no? El carbohidrato por sí mismo no incrementa el peso, no incrementa la grasa, es el exceso de calorías al final del día, y lo que te va a determinar si almacenas o no energía. Entonces, el carbohidrato es el principal fuente energética del organismo, ¿no? Y como te digo, a medida que voy incrementando la intensidad del entrenamiento, la utilización del carbohidrato se va requiriendo más, porque es más fácil la degradación y la metabolización de este nutriente. El cuerpo no le gusta gastar energía a partir de las proteínas, ¿no? Se resiste a partir de las grasas también, porque es muy complejo el metabolismo y es muy tardado el carbohidrato, ¿no? Sí. Entonces, cuando estoy en una intensidad muy elevada, estoy corriendo mucho. Es decir, mi cuerpo necesita energía muy rápido, necesita producir energía rápida, y la forma de hacerlo es la degradación de los carbohidratos, ¿sí? Pero estoy en una actividad donde estoy caminando nomás. Estoy ahí trotando un poquito, caminando, mi cuerpo no está demandando energía tan rápido, entonces ahí hay una distribución en donde cierto porcentaje de grasas están aportando la mayor cantidad de energía en ese tipo de actividad y los carbohidratos en menor cantidad de energía, ¿no? En menor proporción, perdón, ¿no? Fíjate que sirve el piloto para poner una tablita de esto en otra ocasión, ¿no? Va a ser muy ilustrativo eso. Entonces, no hay que pelearse con los carbos, al contrario, ¿no? Cuando estamos hablando de ejercicio y deporte, son nuestros mejores amigos, ¿no? Otra cosa importante es que el carbohidrato nos ayuda a mitigar mucho de las adaptaciones negativas que tiene el ejercicio. No hay que olvidar que el ejercicio y el deporte es una agresión, ¿no? No hay que perder de vista esto. Si tú estás haciendo pesas, ¿qué estás haciendo?
estás destruyendo tu músculo para que se recupere y crezca más grande. Pero no deja de ser un estímulo de una agresión, ¿sí? Es un estado de estrés. Y esto libera también ciertas hormonas, en donde el carbohidrato nos ayuda mucho a mitigar, no la liberación de las hormonas, pero sí las adaptaciones negativas de estas hormonas, ¿sí? Entonces es importante el carbohidrato, ¿sí? Tenemos las grasas, que también nos ayudan a la cuestión energética en actividades de intensidad de ligera a moderada, ¿sí? Pero también nos ayudan mucho a la producción de hormonas que nos permiten las adaptaciones también del ejercicio, principalmente las hormonas esteroideas, ¿no? Hablando de los hombres, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, en el caso de las mujeres también, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un joven que tiene muy bajo porcentaje de grasa o que no tiene consumo de grasa, tiene problemáticas con el aspecto hormonal, ¿no? Y ni se diga con las citas, ¿no? Y en términos de las proteínas, pues también yo creo que es de las favoritas para el atleta, ¿no? Nos ayuda a cuestiones inmunológicas, es decir, de las defensas, y nos ayuda a cuestiones estructurales, ¿no? Finalmente, si yo podré tener el mejor estímulo en el deporte, en las pesas, podré tener la mejor rutina, podré tener la mejor programación de mi carrera o de lo que sea, pero si yo no consumo proteína, muchísimas de las adaptaciones fisiológicas no se van a dar, porque finalmente las estructuras del cuerpo se dan a partir de las proteínas. Y no estoy hablando únicamente del músculo, los vasos sanguíneos, el fortalecimiento de cartílago, de tendones, del hueso, etcétera, ¿no? Entonces, las proteínas son casi a la par de importancia de los carbohidratos, ¿no? Pero es muy importante entender qué tipo de disciplina estoy haciendo para saber qué tipo de proteína, o bueno, la cantidad de proteína que tengo que consumir. No va a ser la misma proteína la que tiene que consumir un nadador a un fisicoculturista, a un chico de halterofilia o de CrossFit, ¿no? La cantidad de proteína se da particularmente por el grado de daño muscular que puede ocasionarte la actividad, ¿no? Bueno, creo por eso los que se dedican a la hipertrofia, bueno, lo que buscan la hipertrofia es tan importante lo de la proteína. Ajá, y consumen mucha proteína, más de la que deberían, que también ahí hay un gran debate, ¿no? De la cantidad de proteína que tienen que estar consumiendo cada disciplina, ¿no? No más es mejor, ¿no? Se entiende, ¿no? Como nota aquí, Manuel, ya la mayoría de los que están aquí, hay unos que van empezando, pero la mayoría ya saben calcular también cuántos macros necesitan. Igual si quieren el recordatorio lo vemos. Entonces sí les puedes hablar incluso de gramos por kilogramo de peso. Ok, en ese sentido... Y los que no lo vamos a aprender, no se desesperen. Más proteína no es mejor, no necesariamente es mejor. Y no por yo tener una actividad, por ejemplo, voy a empezar a correr. Nunca había corrido en mi vida y voy a empezar a correr. Y la carrera es una actividad de resistencia que generalmente se recomienda de 1.4 hasta 1.6. Algunas referencias incluyen el 1.2 gramos por kilogramo de peso. Pero soy un novato. No voy a aprovechar esa proteína. Entonces, la experiencia del atleta también dictamina qué tanta proteína voy a utilizar. Nunca he levantado pesas, nunca he hecho ejercicio de fuerza, no me voy a poner 2 gramos de kilogramos por peso, ¿no? No la voy a aprovechar, ¿no? Entonces, me voy a los límites inferiores y a medida que voy progresando en el entrenamiento, voy progresando en la nutrición también, ¿no? Y bueno, finalmente aquí me falló, vitaminas, es aquí el título. Vitaminas, pues bueno, no me voy a poner a hablar de cada una, pero sabemos que son necesarias, tienen funciones antioxidantes, la formación de colágeno, funciones inmunológicas, hematológicas, para la hidratación, muy importante, y sobre todo en Sonora, ¿no? Que ahí el sol, la sudoración es muy fuerte, entonces no hay que discriminar el consumo de frutas y verduras,
¿no? Y si soy malo consumiendo este tipo de alimentos, pues bueno, me compro un multivitamínico, ¿no? Pero hay que intentar cubrir el requerimiento de, de vitaminas y minerales, porque también el ejercicio produce pérdidas de estos. La sudoración, yo eso electrolitos, ¿no? Principalmente sodio y potasio, pero también se nos va un poco de calcio, se nos va un poco de hierro también, y el hierro puede ser muy problemático para las chicas, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la menstruación, y hay que recordar que también, por ejemplo, la carrera, ¿no? Es un ejercicio de impacto, y hay microlesiones, y hay pérdida de hierro en esas microlesiones, ¿no? La inflamación que produce el ejercicio produce también un secuestro del hierro por diferentes mecanismos, pero lo que quiero decir es que el hierro también es un nutriente muy importante en el deporte, porque hay pérdidas por todos lados, ¿sí? Y en gente susceptible puede producir una anemia, ¿no? Como digo, sobre todo en las chicas, ¿no? Atención a esta parte, atención a esta parte. Vamos a verlo después, pero atención. Y bueno, en conclusión, la periodización es una estrategia que nos permite cumplir nuestros propósitos o cumplir la función del ejercicio, que es producir adaptaciones y beneficios a la salud, ¿no? Si yo no estimulo al organismo, no va a haber adaptación, ¿no? Si yo no juego con las variables de entrenamiento, si no intento cambiar las cosas durante mi periodo de entrenamiento, me voy a privar pues, de los beneficios del deporte y del ejercicio. Entonces, hay que intentar hacer alguna especie de progresión. No estoy hablando que vayan y corran con un entrenador, ¿no? Cada quien lo puede hacer dependiendo de sus gustos, de sus posibilidades, etcétera. Pero es importante conocer un poquito de estos aspectos del deporte para hacerlo más ameno, más divertido, más beneficioso y que finalmente cumpla su función, pues, ¿no? Que es mejorar la salud, pues, ¿no? Y por otro lado, evitar el riesgo de algo negativo con el deporte, pues, porque, como te digo, sabes que es que a mí me gusta mucho correr y me gusta andar rápido, sí, pero tienes que descansar, ¿no? Sí, pero tienes que bajarlo también tantito, ¿no? Voy todos los días y utilizo cargas máximas, me voy a lesionar, eventualmente me voy a lesionar. Y no van a progresar como, o sea, más no es mejor. Y en el peor de los casos vas a tener que suspender la actividad. ¿Sí? ¿Sabes qué? Es que me fatigué y nunca descansé y me reventé el tendón de Aquiles. Pasa, ¿sí? En los casos de suspensión de actividades, como hay, o bueno, me imagino que depende del caso, pero es mucho la progresión que se pierde, o sea, qué tan, es una buena pregunta. ¿Qué tanto se puede abandonar una actividad como para decir, volviste otra vez desde el inicio o algo así? Híjole, las adaptaciones cardiovasculares se pierden, pero sí, rápido. Es lo más rápido que se pierde, ¿no? Las adaptaciones musculares no, esas sí duran bastante tiempo. Difícil darte una cifra del tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que las adaptaciones cardiovasculares sí pudieran llegar a un punto base, por así decirlo. Es decir, ¿sabes qué? Yo llegué a tener muy buena condición aeróbica y duré corriendo 5 años, pero suspendí 2 años por X o Y. En esos 2 años probablemente sí tengas que empezar casi desde cero. ¿Sí? Pero en el músculo no. El músculo sí hay bastante retención de masa muscular. Sí. De hecho, me atrevería a decir que ya casi nunca vuelves como antes, ¿no? A pesar de los años, ¿no? En cardiovascular. Claro que si llegas a tener una vida muy, pues sí, muy gacha, pues, ¿no? En términos de sueño, en términos de nutrición, en términos de estrés, sí puedes perder más masa muscular que una persona que no hago ejercicio, pero pues como bien, duermo bien, y mantengo mis niveles de estrés ahí un tanto estables, ¿no? Sí puede durar todavía mucho más la masa muscular, pero las adaptaciones cardiovasculares sí son las que se pierden más rápido y en mayor magnitud. Interesante eso. ¿Mencionabas algo, Alma?
Sí, que parece que en cardiovascular tampoco se pierde tan rápido. Acabo de ver un estudio hace como un mes de esto. Dependiendo de la Entonces, variable, ¿no? Dependiendo, sí depende de la variable. Porque en las adaptaciones cardiovasculares no es únicamente el VO2 max, por ejemplo, ¿no? También tenemos lo que es eh, pues la velocidad máxima, tenemos lo que es la ventilación máxima, el gasto cardíaco, muchas variables, ¿no? Y seguramente unas se pierden más rápido que otras, ¿no? Y otras no tanto. Eh, pero, pero sí. Me pasas ese artículo luego para revisarlo. y también otro más nuevo que causó mucho debate, que yo todavía sigo así, que los ejercicios de estiramiento parece que pueden promover la, la hipertrofia. Está bien interesante esto. Te lo paso también. Ah, pues sí, cierto debate, porque sí hay cierta evidencia que dice que bloquea el crecimiento, ¿no? Luego me lo No, pasas también sin para ejercicio de checarlo. fuerza. En sujetos no entrenados se vio que aumentaron masa Ah, muscular ok. con Sí, es estiramientos. una contracción. Es lo Sí. que te digo, es una contracción Ujú. isométrica. Uy. Entonces, si tú ves, por ejemplo, a maestras de yoga, tienen ciertas zonas del cuerpo muy desarrolladas, Ajá. y no necesariamente hacen fuerza, ¿no? O bueno, un ejercicio de fuerza como tal, pues, ¿no? Sí. Porque los estiramientos, como te digo, llegan a tener un componente isométrico y no deja de ser una contracción. Van a producir estímulo. No va a ser mayor a la concéntrica, pero, pero sí te va a producir un estímulo, ¿no? Bien. ¿Alguna Pues duda, bueno, Brian? ¿Por acá? Ah, dudas, No, comentarios. creo que todo muy bien, está bien interesante, la verdad. Sí, me dejó pensando mucho en cómo en tratar de hacer un programa para lo que estoy haciendo, que también suena que le quita mucho el peso rutinario de nomás salir y correr y ver si llego a lo que si superé lo del día de ayer o Sí, algo así. sí, 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 no, no, no. Eso, con todo respeto, es una pésima idea. O Sí, sea, ir con la meta de que voy a cargar más que ayer, voy a hacer más kilómetros o más metros que o que ayer, la semana o pasada, más rápido. No, 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 no. porque va a ser para acumulativo. llegar a lesión. Va a ser En este, acumulativo, sí. vas a acumular fatiga, te puedes lesionar. Entonces es como que intentar planificar tu entrenamiento de una manera un poquito más inteligente en ese sentido, pues, ¿no? Y entender que hay una gama de intensidades, ¿no? En donde cada, cada, cada Debe quedar. categoría nos va a producir un estímulo y una adaptación diferente. Y la etapa de recuperación, por ejemplo, si a nivel, si a nivel mensual era una vez a la semana, una semana al mes, a nivel semanal había también otra etapa y más o menos qué tanto Sí. tiempo tendría que ser de que Yo, unos 7 días. hace una recomendación muy básica, es una vez por semana, ¿no? Ok, Pero como te digo, no me refiero a que sea, por ejemplo, corro no, 6 y un día no corro, ¿no? Este, definitivamente tenemos que tener un día de descanso de inactividad, pero dentro de tu planificación del entrenamiento tenemos que tener, se llama un taper day o un taper week, ¿no? Que es una sesión de descarga, que es el mismo estímulo en términos musculoesqueléticos, es decir, los mismos movimientos. En este caso, vas a correr, pero vas a correr a una menor velocidad, ¿no? Y probablemente también un menor kilometraje. Bueno, si estás corriendo 5 ese día corre 3 kilómetros a 50% de tu frecuencia cardíaca, ¿no? Que va a ser 5 kilómetros y va a ser un trote, ¿no? Va a ser muy tranquilo y te vas a recuperar. No se supone que ese día te esfuerces, ¿no? Pero que no lo descanses por completo, ¿no? Entonces, si tenemos un día por semana, tenemos 4 días al mes, ¿no? Entonces, eh, y, y lo que puedes hacer es, por ejemplo, semana 1 normal, semana 2 un poquito de más intenso, semana 3 un poquito más intenso, y la semana 4 digamos que lo mismo que la semana 1 por así decirlo, o un poquito menos que la semana 1, ¿no? ok, ok, ok. Con la misma estructura, pero la intensidad baja y el volumen. En este caso, en la carrera, pues son los kilómetros, ¿no? Y así, y dentro de tu misma sesión, no sé, pues sabes, corro una hora al día, pues lo puedes dividir en diferentes lapsos, como te digo, pues, ¿no? 20 minutos 20 de cierta minutos light. intensidad, 20 minutos de otra, 20 minutos o 30 y 30, o 10, 20, y tú lo puedes dividir como tú gustes, ¿no? De forma que tengas diferentes estímulos y,
y no pases todo tu entrenamiento en una única intensidad. Pues. Que puede haber un día así, ¿no? Haces un día completo al 60%, sí se puede también, ¿no? Hay muchas O formas. variar los otros días. Ajá. Ajá, Sí, exactamente. suena mucho más entretenido así con esa variación y estar. Y, Sí. te queda, y estás más al pendiente y estás más involucrado en la sesión, pues. Porque sabes que, ¿cuánto tiempo llevo? Pues sabes que de otra forma, pues estás nomás escuchando música, tu mente se fue y ya, pues, ¿no? Sí te sirve, claro, pues, ¿no? Finalmente es ejercicio, pues, ¿no? Pero de otra forma es más entretenido, es más divertido también. Y digo, Sí. si ya lo vas a hacer. Sí. Y te Sí, quita, sí, sí. acuérdate, todos aquí, acuérdense de la fatiga de decisión, van a decir que cómo se los recuerdo, pero tomar decisiones cansa mucho. Entonces, si van a tener que decidir, además de que ya les cuesta trabajo decidir hacer ejercicio, decidir qué van a hacer cuando hacen ejercicio. En ese sentido también le puede llegar a ser problemático la periodización de que, ay, ¿qué me toca ahora? Pues, ¿no? Por eso a veces es mejor como que planificarlo. ¿Sabes que un día voy a planificar mi semana de carrera? El lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, y ya el martes no andas improvisando tampoco, ¿no? Sí, ya nomás Entonces, como el librito, tengo que hacer eso. Y entonces, hasta hay aplicaciones muy útiles que te periodizan, ¿no? El entrenamiento, ¿no? Tanto de pesas como de carrera. Y pueden llegar a ser muy útiles, ¿no? Pero así como que a un nivel recreativo, no profesional, de salud, puedes jugar con eso, ¿no? Teniendo cuidado al momento de irte a las intensidades altas, y teniendo tu sesión de descanso. Ahora, se me vino algo a la mente que había olvidado mencionarlo. A mayor intensidad, mayor el tiempo de recuperación voy a requerir, ¿no? Entonces, si tuve una semana muy pesada de entrenamiento, a lo mejor sí requiero de 1 o 2 días de descanso. Y eso es muy subjetivo eso. Puede llegar a ser un poco complicado determinarlo. Es casi de cómo me estoy sintiendo. ¿Cómo me sentí en el entrenamiento de ayer? ¿Me sentí bien? ¿O sabes qué? Voy el lunes anduve bien, el martes me costó un poquito, el miércoles me costó mucho. Entonces, en función de tu percepción de cómo lo vas sintiendo, también puedes ir jugando con las intensidades y con los tiempos de descanso. Entonces, tu cuerpo te va a ir diciendo, si vas mejorando, pues claramente estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, pero si te estás estancando y llegas en un punto donde vas para abajo, algo está pasando, ¿no? Entonces, hay que evaluar todos los factores que afectan al ejercicio, el estrés, el sueño, la comida, etcétera, etcétera, o ver si no te estás sobreexigiendo. Y va con todas las actividades, con el peso, etcétera. Sabes que cada día estoy cargando menos, este peso ya lo dominaba, ¿qué onda? Se me hizo muy pesado ahora, algo está pasando, ¿no? Checa las variables, dormí bien, comí bien, ando estresado, entrené a una hora diferente del día, ¿qué está pasando? ¿No? Todo está bien, entonces estuve muy pesado en mis sesiones pasadas, entonces sabes que necesito descanso. ¿Ok? Sí, perfectamente entendido. Pues bueno, pues por mi parte es todo, pues un gusto haber estado platicando aquí con Muchísimas con gracias. Brian, y espero que a los otros espectadores pues les sirva de alguna información, y cualquier pregunta pues con Alma me pueden hacer llegar a sus inquietudes, ¿no? Ok, chicos, vamos a estar, acuérdense, todos los jueves a las 5 si quieren unirse, si no va a quedar grabado, se los voy a compartir. No tienen que compartir cámara, de hecho no se van a grabar las caras, te van a ver solamente la presentación, pueden hacer las dudas que quieren. La próxima semana vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, preguntas que tengan. Manuel también va a estar por ahí en el grupo, entonces si tienen dudas ahí mismo las va a responder. Y él está en Hermosillo. Brian está en Hermosillo, pues más o menos la mitad de ustedes son en Hermosillo, entonces, si hay eventos en Hermosillo, por ahí les avisan. ¿Sí? O si lo quieren contactar, también ahí está en Hermosillo. Entonces, gracias, Manuel. Sale, vale. Muchas gracias. Brian, quiero felicitar al Don Brian aquí porque ya casi cumple los... Sí. Ya casi cumple los 6 meses, los 5 meses, cumplimos 5 meses. 5 y cachito. 5 y cachito. Excelente. Sí. Entonces, ahí nos vemos, chicos. Sale, vale. Dale, Bye. que tengan buena Hasta tarde. luego.